versículo 3. Vamos a basar esta adoración en ese versículo. Es parte de la vida y de la conducta que debemos de tener. Proverbios capítulo 16, versículo 3. Dice la palabra de Dios: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Con esto en mente, oremos dándole la gloria a Dios, buscando su rostro, haciendo peticiones, rogativas, acciones de gracias por todos los hombres. Dice la palabra. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por el privilegio que nos das de venir a tu presencia. Señor, venimos en los méritos de tu amado, nuestro Señor Jesucristo, clamándote y rogándote, Señor, por las personas que están en eminencia, por los pastores, Señor, que llevan tu palabra con una sana doctrina, Señor, alentándolos, Señor, por tu Espíritu Santo, moviéndoles sus mentes, sus corazones, a llevar con denuedo la palabra de Dios. Gracias por cada uno de ellos, Señor, y por la iglesia perseguida en el mundo. Te rogamos, Señor, porque cada persona, Señor, en este lugar afirme sus corazones y se comprometa contigo a llevar el Evangelio a toda criatura, porque es una ordenanza, Señor, es algo imperativo, Señor, que tú dejaste en tu palabra. Es una comisión que diste a la iglesia, Señor, y debemos hacerla por obra. Que tu Espíritu nos ayude, Señor. También estamos rogando por el hermano Manuel, para que sus exámenes y todo lo que tenga que ver con su salud, Señor, tú, por tu provisión y por tu amor, Señor, guardes y cuides su vida, Señor, en perfecta paz, que sobrepasa todo entendimiento. Y gracias por esa vida, Señor. Y cada una de las personas que están enfermas en la congregación, Señor, que tú traigas también paz a sus corazones, a sus mentes, por cada persona que no ha podido venir, que ha querido venir, por cada uno de los que han venido y no han vuelto, Señor. Estamos rogando también. Señor, te damos gracias porque es un gozo y un privilegio el ser escuchados por ti. Lo creemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1. Y de manera antifonal vamos a leer la palabra de Dios. Éxodo capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín. Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas estas personas le nacieron a Jacob. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje
Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuba, y les dijo: Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a él. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Oremos para atender a la palabra de Dios y lo que Él nos trae en el día de hoy. Señor y Dios, te damos gracias por tu palabra. Bendícela en boca del predicador, Señor. Dale de nuevo. Y gracias porque Él escucha primero tu voz y trae este estudio, Señor, para la gloria, que nuestros corazones sean tocados por la voz del Espíritu de Dios y que nuestras conciencias, Señor, hagan conforme a tu palabra. Te damos muchas gracias por ella, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar desde el día de hoy sermones en el libro del Éxodo, desde el capítulo 1. Hoy estaremos observando desde los versículos 6 hasta el versículo 11 en el contexto del primer capítulo del libro de Éxodo. Esa va a ser la metodología que vamos a estar usando por capítulo, pero en cada capítulo observamos lo que el Espíritu Santo quiere destacar y resaltar a través de la revelación especial de Dios. Así que estaremos hoy desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Ese es nuestro texto en el día de hoy. El tema que vamos a tratar es la preservación del pueblo de Dios. Es decir, Dios guarda, Dios cuida, Dios sustenta a su pueblo. El capítulo 1 del libro de Éxodo nos recuerda del Dios que preserva al pueblo que va a llamar para que haga parte de su redil o que haga parte de sus escogidos. Así que con esto en mente, por favor, vamos a tener la Biblia abierta aquí en el primer capítulo del libro de Éxodo. Nosotros debemos preguntarnos lo que la palabra está enseñando y cuál es lo práctico también, cuál es el mandato que el Señor revela a través de la misma, para que ustedes y yo podamos recibirla con mansedumbre. Claro que es el Espíritu Santo el que nos ayuda, el que abre nuestro entendimiento para que la recibamos. Ahora bien, en el libro de Éxodo nos va a mostrar, todo el libro de Éxodo nos va a mostrar los cuidados
de Dios para conservar, para que su pueblo crezca y para que su pueblo aprenda a vivir para Él. Eso más adelante lo estaremos obviamente encontrando a través de este libro. Pero en particular este libro para nosotros hoy como iglesia, como pueblo de Dios llamado, sí que es de mucha importancia, el libro de Éxodo. Ustedes saben que este es el libro que aparece de segundo en la Torá o en el Pentateuco, escrito por Moisés. Y lo primero que nos preguntamos en términos históricos es ¿cuándo más o menos se escribió este libro? Pues este libro se escribió unos 15 siglos antes de la venida del Señor Jesucristo. Más o menos se fecha o se data en el año 1445 antes de Cristo. Así que no estamos hablando nada nuevo. Yo estoy acá compartiendo la palabra de Dios, no para traer un mensaje nuevo, sino que estoy acá para traer el mensaje de Dios que aunque es antiguo, no es obsoleto. Es vigente. Y de hecho Pablo en el libro de Romanos capítulo 1, cuando se presenta como apóstol, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, a ser llamado apóstol, apartado para el evangelio de Dios, prometido, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Es decir, el evangelio de Dios está regado en toda la revelación progresiva de Dios, de tal manera que el libro de Éxodo nos revela también y mucho lo que es el evangelio de nuestro Dios para salvación. Así que, aunque sea este mensaje 15 siglos antes de nuestro Señor Jesucristo, a la fecha de hoy no son 15, sino aproximadamente unos 35 siglos, es decir, hace muchos años. Sin embargo, esta palabra la necesitamos en el día de hoy. Anoche escuchaba una conferencia donde se decía que ya no estamos en la era de los principios ni de la razón, sino que el mundo estaba en constante cambio, así que usted no necesitaba tanto saber para responder preguntas que nadie hace, sino que debía ser práctico. Debía ser práctico. Y esto en el fondo, si no lo entendemos bien, aquí lo que importa es cómo hago yo y cómo me muevo yo, cómo me opero yo, pero dejando los principios a un lado. Es decir, lo que importa son los resultados. Pero cuidado, es necesario que ustedes y yo como iglesia siempre tengamos a la mano los principios que establecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y más el llamado que Dios nos ha hecho como iglesia. Así que la palabra Éxodo, lo que significa el libro de Éxodo, este libro antiguamente se llamaba, si ustedes lo ven aquí, los nombres de los hijos de Israel. Ese era el nombre de Éxodo. Los nombres de los hijos de Israel. No se llamaba Éxodo, pero más adelante, realmente en una Biblia de versión que se llama la Septuaginta, entonces apareció este nombre que Éxodo realmente vamos a ponerle como significado salida. De tal manera que la importancia que nos da aquí las Escrituras es que ningún ser humano puede
a ser parte del pueblo de Dios si antes no lo saca el mismo Señor de un contexto, en este caso del mundo? Voy a dividir en 3 aspectos generales del versículo 6 al versículo 11. Lo primero que trataré allí es el crecimiento, en este caso el crecimiento físico del pueblo de Dios. El segundo aspecto que mostraré allí desde el versículo 6 hasta el versículo 11 es la preservación de Dios hacia su pueblo. Es decir, Dios cuidó en ese tiempo, siglo XV, antes de Cristo, cuidó a su pueblo, lo preservó. Y lo último, hasta el versículo, insisto, versículo 11, se trata allí justamente de señalar el estado en que estaba ese pueblo que Dios iba a llamar de Egipto. Es decir, en qué estado estaba. Ese pueblo que estaba creciendo, ese pueblo que Dios estaba preservando, ¿en qué estado espiritual estaba? Me comunico en esos 3 aspectos. Esos son los que vamos a tratar y que de alguna manera están en el marco de todo el capítulo 1. Si bien ustedes y yo conocemos el libro anterior, Génesis, el libro anterior habla de los principios. Dios creador, Dios creando para su propia gloria y Dios mostrando un plan que Él mismo había establecido desde antes que el mundo fuese. Pero ustedes saben que el libro de Éxodo revela que hubo una caída, que el ser humano quedó desprovisto de toda la gloria de Dios, quedó apartado, quedó fuera de la comunión del Señor. Y se relata este episodio en el libro de Génesis capítulo 3. Pero en el mismo capítulo 3, versículo 15, se encuentra la primera promesa de redención. Es decir, el evangelio, la salvación que Dios se proponía realizar a aquel pueblo que había escogido desde antes de la fundación del mundo. Así que miremos en el primer punto el crecimiento del pueblo de Dios. Versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. En este primer punto, para tener precisión en el crecimiento del pueblo de Dios, si bien ustedes al leerlo junto conmigo, vemos que fue simplemente un aumento, ¿cómo se diría hoy? Un aumento demográfico, ¿cierto?, de la población. Y esto se ve en términos físicos. Pero resulta que aquí se estaba cumpliendo aquella palabra de Dios que dijo en Génesis capítulo 35, versículo 10. Génesis 35 dice: y le dijo Dios, es decir, a Jacob, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Versículo 11 del capítulo 35. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. ¿Notan allí? Versículo 11. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Así que
cuando vamos a Génesis capítulo 1, a Éxodo capítulo 1, no podemos quedarnos observando simplemente un aumento de la población que iba a conformar la nación que Dios estaba preparando para que de ella viniese el Mesías prometido. Lo que debemos observar aquí en capítulo 1 es que se está cumpliendo una promesa de aquello que Dios había dicho que conformaría una nación, en este caso llamada Israel. Así que Dios está involucrado en lo que está sucediendo con el pueblo allá en Egipto, 15 siglos antes de Jesucristo. Y ustedes dirán, ¿y por qué estamos hablando de esta manera? Aquí se está cumpliendo una promesa, pero pregúntense por favor, observando el texto, pregúntense en este momento de la revelación especial, ¿quién estaba liderando o quién estaba apacentando o quién estaba guiando en ese momento el pueblo de Dios? La respuesta es nadie. Nadie. Por eso el tema de hoy, preservación del pueblo de Dios. Nadie, porque ¿qué había pasado? Aquí dice la Biblia, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y ustedes lo ven desde el versículo 2 al versículo 4, ¿verdad? Las 12 tribus de Israel. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. Eso lo dice porque en el versículo 4 solo termina con nacer, pero ya José, que hacía parte de los 12, estaba en Egipto. Pero ¿qué había pasado? Versículo 6. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. O sea que estamos hablando de otra generación. Pero ¿quién estaba en cabeza guiando esta generación? La respuesta es, José había muerto. No había un patriarca en ese momento. Y el libro de Éxodo empieza justamente mostrando a un Señor, a un Dios soberano que va a sacar para conformar su pueblo a través de una nación llamada Israel. Y no porque todos los que iban a habitar en Israel fuesen a ser llamados. No todo el que desciende de Israel es un verdadero israelita. Pero lo que aquí estamos observando en este capítulo 1 es que Dios va justamente Él mismo a obrar. Claro, había estado obrando antes a través de los patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob, José, pero después de ellos murió José. Ahora el Señor se hace cargo de su pueblo. Pero cuando este pueblo estaba acéfalo, es decir, sin cabeza, sin dirección, el pueblo empieza a crecer. Versículo 7. Físicamente. Y el pueblo, cuando empieza a crecer, allí se relata que tiene que ver con la preservación de Dios. Dice la Biblia que se levantó sobre Egipto, y esto sería casualidad, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Parece ser, dicen los historiadores, que hacían parte de los habitantes de Edom, Elam, Canaán, venían de allá.
y estos se llamaron los Hicsos. Es decir, eso dicen los que parece que hubo una invasión extranjera a Egipto. Ellos de alguna manera se instalaron en el poder y desconocieron de alguna manera los gobiernos anteriores, y se encuentran que dentro de los habitantes había unos clanes, unas tribus, unos pueblos dentro de la nación que eran de otra tierra, en este caso los israelitas. Entonces, viendo esto, en el versículo 8 dice: se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y aquí ustedes saben que pueden observar, aquí se pone nuevamente en evidencia esa lucha que hay entre la simiente de la mujer, esto es, Cristo, y la simiente de Satanás. ¿Quién se está oponiendo? De hecho, estos faraones egipcios los llamaban inclusos pastores y reyes. Dice la historia en ese punto. Ellos fueron, en este caso, ellos se van a oponer al progreso del pueblo de Dios. Y este es el primer cuerno de la gran bestia llamada en Apocalipsis, porque después vienen más adelante justamente los reinos de los asirios. ¿Se acuerdan de eso? Que tenían como símbolo de esa bestia narrada en Daniel capítulo 7, no sé si recuerda, un león con alas. Si ustedes leen allí la creencia de los asirios y de los caldeos, y más adelante los medo-persa, ellos hablaban del oso que se alzaba más de un costado que del otro. Lo que yo estoy hablando aquí, usted lo puede corroborar en el libro de Daniel, capítulo 7. Y luego más adelante, un leopardo de 4 alas, que era el símbolo, en este caso, de los griegos. Y más adelante ustedes pueden ver justamente a un cuerno blasfemo, para que ustedes y yo podamos observar la manera como los sistemas y cómo Satanás erige su tabernáculo, su templo, su sistema para oponerse al plan del Señor, al crecimiento del pueblo de Dios. Así que en este caso el Señor va a demostrar con poder que Él saca a su pueblo de las mismas entrañas de Satanás. Repito eso. El libro de Éxodo es una fiel muestra que Dios saca a su pueblo de las mismas entrañas del mundo, de lo más vil y de lo más menospreciado, donde el príncipe de este mundo, Satanás, claro, Dios es soberano sobre el mundo, sobre todas las naciones, pero aquí hay un príncipe del mal, en este caso Satanás, que tiene bajo su seno a todos aquellos que no creen en Cristo. Y Dios mismo, con poder, justamente mediante la predicación, y más adelante miramos la predicación a través de Moisés, ¿se acuerdan? Dios va a demostrar justamente de dónde nos saca. Pero cuando Dios saca a los suyos, ¿quiénes se oponen? Se opone el mismo Satanás. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Miren la estrategia. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, es decir, digamos en términos más prácticos hoy, ¿qué nos ofrece
un mundo sin Dios? ¿Qué nos ofrece un mundo sin Dios? Un mundo sin Dios no nos ofrece seguridad, ni espiritual, ni física. Un mundo sin Dios nos ofrece aflicción, cargas. Aquí dice, ustedes lo vieron allí. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Ahí está, y Cristo vino justamente a rescatar a un mundo sin Dios. A muchos, no a todos, a muchos en ese mundo que está bajo las fauces del enemigo. Permítanme citar Mateo capítulo 11. Cristo dijo: venid a mí todos los trabajados y los cansados. Hermanos, amigos, por favor, en esta mañana, a través de esta palabra, observe usted y que sea el Espíritu Santo quien le enseñe que todo aquel que no está con Cristo, todo aquel que no ha creído en Cristo, ya más adelante le voy a mostrar en qué estado está. Y todo aquel que ha creído en Cristo, porque Dios ha dado la fe, ha dado el entendimiento, porque Cristo ha revelado, ha venido a revelar al Dios Padre. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Todo aquel que no está bajo Cristo está bajo el mundo. Hay dos caminos. O somos hijos del mundo, en este caso, o somos hijos del sol, y más adelante les digo por qué del sol, o somos hijos del Dios creador mediante Jesucristo. Entonces, el primer punto, repasando, que estamos viendo es el aumento, el crecimiento del pueblo de Dios para conformar que aquella nación que Él había prometido. El segundo punto que nosotros estamos viendo allí es que Dios preserva a los que va a llamar. En el versículo 12 dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Siempre habrá oposición al pueblo de Dios. Y yo no sé si usted se le viene a su mente el Salmo 2 con esto. El Salmo 2 dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra. ¿Qué pasó en Egipto? Con ese pueblo, se levantaron contra el pueblo, ¿verdad? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Cristo mismo. Y si persiguieron a Cristo mismo, ¿qué espera usted de la iglesia o del pueblo de Dios? Pero por eso es que quiero, por favor, y no como un deseo personal, sino que ruego a Dios para que el Espíritu Santo nos enseñe a través de este libro que de dónde nos sacó Dios. O sea, ¿qué fue lo que hizo Él para que ustedes y yo hoy no estemos rumbo al infierno? O no estemos bajo la ira de Dios. Hubo oposición, versículo 13. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, pero mientras había opresión, el pueblo se multiplicaba y crecía, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo. Aquí está hablando de un trabajo físico, ¿verdad?
Y el problema aquí no es el trabajo. El problema aquí es quién guía, quién dirige, para qué es lo que ustedes y yo podemos hacer. Aquí el problema aquí no es el trabajo. El problema es para quién trabajamos. Si trabajamos para el Señor, nos gozaremos en el Señor. Y miren esto, el Señor preserva a su pueblo. Cuando estos faraones estaban buscando estrategias para que el pueblo no creciera y apelaron al poder, a un veredicto, a un edicto, ¿para qué? Para matar a todo niño que naciera de este clan que estaba en Egipto. Y ustedes saben, versículo 22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Pero miren esto por favor, porque estoy hablando que Dios preserva a su pueblo. ¿Y qué hicieron ellos? Versículo 16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero aquí se manifiesta lo que ustedes pueden leer en Proverbios capítulo 21, versículo 1, dice: como los repartimientos de las aguas. Proverbios capítulo 21. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. El poder del faraón, sí, claro, para legislar en contra del pueblo que Dios estaba o que Dios iba a llamar, para acabar. ¿Quién pondrá? Versículo 21, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere que lo inclina. Es decir, muchos vendrán en contra del pueblo de Dios, pero el Señor es soberano. El Señor es soberano, ¿y quién podrá detener su mano? ¿Quién podrá detener lo que el Señor mismo ha planeado? Si ustedes miran, hay otros pasajes, por supuesto, que no citaré, pero la Biblia dice justamente en el versículo 3 del capítulo 115 de los Salmos, dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Dios es soberano. Repito, ¿por qué estoy citando esto? Justamente porque ese pueblo que Dios llamaría estaba siendo oprimido, perseguido, en este caso por los faraones en Egipto. Pero la Biblia dice que nuestro Dios está en los cielos y también manifiesto aquí con nosotros por medio de Cristo. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Así que aun cuando hubiesen planes para oponerse al pueblo de Dios, el Señor es soberano. Mire ¿qué pasó aquí? Habían unas parteras, versículo 17. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños, y ellas dieron su justificación. Pero más allá, porque era verdad, más allá de esta justificación que dieron las parteras, ustedes pueden mirar esto desde el versículo 19 al versículo 20. Más allá de la justificación que dieron las parteras, estaba la mano de Dios. Justamente estas parteras temían a Dios, recordaban lo que se había predicado
en generaciones pasadas sobre el Dios verdadero. Así que en la providencia de Dios estaban ellas, y Dios justamente preservó a estos niños por medio de las parteras para que luego el Señor cumpliese un propósito, en este caso por medio de Moisés. Estas mujeres no sabían lo que iba a pasar con Moisés, pero todo estaba en sus manos. Y el último punto de lo que estamos diciendo en esta mañana, predicando en esta palabra, es en qué hacía el pueblo de Dios en Egipto. Cuando yo digo el pueblo de Dios, por favor, yo no estoy diciendo que todos los que estaban allí iban a nacer de nuevo, pero sí estoy refiriéndome que ese era el pueblo, esas eran las personas, los habitantes que Dios sacaría para conformar su nación. A eso me refiero. Pero la pregunta es, ¿qué hacían allá? Ustedes lo encuentran. Versículo 11. Allí dice, en la última parte dice, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramasés. Pitón, versículo 11, Pitón y Ramesés. Por favor, pregúntese rápidamente, ¿qué es esto? Primero, ¿qué significa Pitón? Pitón significa serpiente. Consúltelo, por favor, en el hebreo. Pitón significa serpiente. De ahí la palabra pitoniza. Y Ramesés justamente significa hijo del sol. Hijo del sol. En los faraones, en el trono de los faraones, había serpientes muy grandes dentro de esta cultura egipcia. Por eso antes había dicho del león con alas de los asirios y caldeos. Por eso dije hace un rato del oso que se alzaba más de un costado que del otro, de los medo-persas. Esto no lo estoy inventando, está literalmente en las escrituras. Por eso hablé del cuerno blasfemo de los romanos. ¿Se acuerdan que ellos eran una serie de símbolos que representaban su idolatría? Pero entonces, ¿en qué condición estaba? ¿Qué estaban haciendo a los que Dios llamaría? Estaban nomás edificando templo para Satanás. Pero aterricemos, por favor. Los que no están en Cristo están edificando juntamente el templo de Satanás. Los que no han creído en Cristo, el que cree en Cristo tiene vida eterna, y el que no cree en Cristo ya ha sido condenado. ¿De dónde nos rescató el Señor? ¿De dónde nos rescató el Señor? Y yo quisiera decirles a ustedes en esta mañana, uno diría, bueno, esto, ¿y qué pasó con Abraham? Porque eso todavía no, Abraham ya había vivido, ¿verdad? Josué, capítulo 24, versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo, mire, esto ya es mucho después de Moisés, ¿verdad? Pero Josué ahora mira hacia atrás y dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, estoy en Josué 24:2,
Vuestros padres habitaron antiguamente al lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Es decir, servían a la serpiente antigua, esto es Satanás. ¿De dónde va a sacar Dios a su pueblo? Éxodo. Para que migren a la tierra prometida. Bueno, por favor, vuelvo a decir, aterricemos. Si hoy usted no está edificando, ni yo, templo para Satanás, Pitón, serpiente, Ramesés, idolatría, es porque Dios ha tenido misericordia y nos ha sacado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero no le impacta lo que estoy diciendo, que muchos aún, y de nuestro cerco nuestro, de esos afectos tan cercanos, están cooperando en la edificación, en el trono de Satanás. Gracias a Dios por la iglesia y por la necesidad que tenemos de evangelizar, para que Dios tenga misericordia y saque a muchos de estar construyendo, de estar viviendo para servir, no al trono de Cristo cuyo reino está establecido en esta tierra y que lo gobierna por medio de su Espíritu y de su palabra. Hay dos tronos, en este caso el de la serpiente, pero también el de Cristo. Gracias a Dios, con esto termino, gracias a Dios, que ahí cuando José había muerto, ¿saben cómo termina el libro de Génesis? Con esto termino. El libro de Génesis termina con muerte. Y murió José, termina con muerte. Pero ¿cómo empezó el libro de Génesis? Empezó con vida, con muerte. Muerte física, sí. Pero también cuando el pueblo quedó allí sin José, también con muerte espiritual. Pero ¿quién los va a llamar de esa muerte espiritual? Dios. Por eso se llama el libro Éxodo. El libro de Génesis empieza con vida, pero termina con muerte. Y ahí es donde Dios, ese libro de Éxodo es tan maravilloso, porque aún en la muerte Dios va a sacar a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Démosle gloria a Dios porque nos sacó aún después de la muerte. Oremos. Señor amado, gracias por este tiempo. Te ruego, Dios, que este libro sea para edificación, Señor, y para ponderar aún más tu obra en nuestras vidas, Señor. Gracias, Cristo. Amén.